El ser humano fue creado a partir del polvo de la tierra, del barro o de la arcilla, como dicen muchas tradiciones religiosas antiguas, o realmente somos polvo de estrellas, como ya la ciencia lo afirma desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es la verdad sobre nuestro origen en este debate religioso y científico? Y si es cierto que somos polvo de estrellas, ¿de dónde sale esto que fuimos creados a partir del barro? La fuente más popular de donde sale esa creencia de que fuimos creados a partir del polvo de la tierra está en el Génesis capítulo 2 versículo 7, donde dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Crecimos con esa historia de que Dios tomó el barro de la tierra, el polvo de la tierra, y ahí moldeó, formó al Adán. Y tiempo después, de la costilla del Adán, sacó a la mujer. Pero esta no es la única tradición religiosa que dice que el ser humano fue creado a partir del barro. Porque si vamos, por ejemplo, a una tradición más antigua basada en las tablillas sumerias, tenemos la leyenda o el mito de la creación de lo que es la antigua Sumeria y los Anunnakis. Según esta leyenda, Enki y Enlil decidieron crear a los seres humanos para que actuaran como sirvientes y trabajadores en el mundo de los dioses. Para ello, Enki utilizó su sabiduría y poder para moldear a los primeros humanos a partir de la arcilla del río Tigris. La recopilación de la arcilla del río Tigris, que se consideraba un material sagrado y con propiedades mágicas. Además, mezcló esta arcilla con la sangre de los dioses, de estos antiguos Anunnakis, que se creía que contenían el principio vital y la esencia de la vida, la forma en que Enki moldeó la arcilla para crear las primeras figuras humanas, dotándolas de vida y conciencia. Vamos anotándonos algunos aspectos de toda esta leyenda de que el hombre fue creado a partir del barro. Porque en el Génesis 2.7, lo primero que encontramos es que quien hace esto es Jehová Dios. Y no habla como tal de una creación, habla de una formación. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En la leyenda mesopotámica se dice que Enki moldea al hombre a partir de la arcilla del río Tigris, mezclándola con la sangre de los dioses de los Anunnakis. Pero no es la única historia ancestral de tipo religioso que habla de que el hombre fue moldeado a partir de ese barro. En la mitología egipcia, entre todo ese panteón, hay uno que era muy importante, conocido como Yenum, el que moldea, perteneciente a la triada de Elefantina del Alto Egipto. Estaba representado como un hombre con cabeza de carnero y era un dios creador en la mitología egipcia. Se cuenta que en tiempos remotos modeló en su torno de alfarero un huevo donde surgió la luz solar, dando vida a la humanidad. Asimismo, se le consideraba creador de los humanos. Con el tiempo, cansado, rompió su rueda de torno y colocó en cada mujer una parte de ella. De esta manera pudieron reproducirse los humanos sin su intervención. Entonces aquí tenemos en la mitología egipcia a Yenum, uno de estos seres con cuerpo humanoide y cara de carnero, y era conocido como el que modela, el que moldea. Enki hizo lo mismo, moldeó a los seres humanos a partir de la arcilla del río Tigris, y en el Génesis Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Siempre el concepto de moldear, dar forma a partir de un elemento pues que se ve bastante precario, ¿no? Bastante rústico, como lo es el barro, la arcilla o el polvo de la tierra. Pero además de Egipto, tenemos la mitología griega, donde Prometeo, el hijo de Japeto, se le considera como el padre de la ciencia y del arte, como el titán amigo de los mortales, el que modela, moldear, formar. Él modeló el esqueleto como forma fundamental del cuerpo humano. Se dice que él fue el que dio el fuego a los hombres después de robarlo a los dioses. Luego tenemos la mitología china con la diosa Nuwa. Tenía la parte inferior del cuerpo semejante a un dragón. Aquí les muestro la imagen con la que se representaba a Nuwa, cabeza humana, cuerpo de serpiente, ¿no? Típico de estos antiguos dioses deformes, ¿no? Con estas formas bastante extrañas. Bueno, esta diosa, habiendo existido desde el comienzo del mundo y sintiéndose sola, comenzó a crear animales y seres humanos. Dice la leyenda que en el séptimo día comenzó a crear a los hombres usando la arcilla del río amarillo. O sea que aquí, al igual que en la leyenda mesopotámica
de los Anunnaki también se utiliza la arcilla de un río. Dice que lanzaba gotas de limo que al caer sobre la tierra se formaban a partir de eso hombres y mujeres, a partir de la arcilla. Y por último tenemos la mitología quiche, que en el libro del Consejo o Popol Vuh del pueblo quiche precolombino, los dioses también usaron el barro para la formación del primer hombre, aunque cuando llovía se deformaba y no resistía el agua, lo que permite pensar que se habla de una etapa precerámica donde la cocción no existía y se hacía a muy baja temperatura. Resolvieron entonces hacerlo con madera sin buen resultado y finalmente lo consiguieron con maíz. La antigua leyenda del hombre de maíz, aunque este relato nos está mostrando más que una narrativa real de la creación del hombre a partir del barro, de la madera y del maíz y todo esto. Esto lo que está mostrando es un proceso de ascenso del ser humano, que al final lo vamos a entender dentro de lo que es esta antigua leyenda de los pueblos ancestrales de la América Latina, ¿no? Cuando hablan de esas 3 etapas, por así decirlo, que vive el hombre hasta convertirse en el hombre del maíz, en ese tono dorado, el hombre dorado, donde ya está en unas nuevas dimensiones. Sin embargo, sí se menciona ese, entre comillas, origen del hombre de barro. Así que tengamos en cuenta esta leyenda porque al final la vamos a entender mejor. Luego en el Génesis también se nos dice, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, de donde supuestamente fuimos creados, ¿no? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La famosa frase nace acá, de que polvo eres y en polvo te convertirás. Es una condición que, bueno, busca recordarle al ser humano lo minúsculo que es. De hecho, cuando buscamos la interpretación, sobre todo en el mundo religioso, sobre esa frase, se nos dice por acá que esta frase recuerda la fragilidad humana. La expresión polvo eres y en polvo te convertirás nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la naturaleza efímera de nuestra existencia en este mundo. El hecho de que estemos hechos del polvo nos habla de nuestra condición limitada y mortal, recordándonos que en algún momento todos retornaremos al polvo de la tierra. Es una frase que también llama a la humildad al recordarnos que a pesar de nuestra grandeza y complejidad como seres humanos, en última instancia somos polvo. Nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios y bueno, en eso se sustenta toda la interpretación que a nivel religioso se hace de esta frase del tema de que somos polvo. Esto también genera un efecto psicológico en los seres humanos, donde al creer desde el origen, ¿no?, en diversas culturas, de que nosotros partimos desde el barro, desde el polvo de la tierra, la arcilla, eso genera que veamos nuestra propia creación como algo minúsculo, de que bueno, no somos tan importantes, no tenemos esa relevancia, ¿no?, en lo que es la creación, porque se nos creó a partir de un elemento pues bastante rastrero, bastante rústico, por así decirlo. Y claro, es un elemento que también utilizan las religiones para minimizar al ser humano, como para decirle, oye, mira, al final tú dependes es de Dios. Recuerda que te crearon del barro y a ese barro vas a volver. Así que necesitas de Dios para trascender, ¿no? Para ir a un plano superior, para ir a un reino de los cielos, porque tu vida es minúscula y además vives en pecado, porque del pecado original traes esa carga, ¿no?, que solo Dios te puede ayudar a quitar. Y necesitas a Dios sí o sí para poder salir adelante. Ese es uno de los efectos psicológicos que tiene el ser humano. Por eso usted ve que en las iglesias católicas y evangélicas, por lo general está el discurso de latigarse, de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, el ser humano queda reducido a una creación efímera, minúscula, y que sin la intervención de un ser superior, pues prácticamente no somos nada. Ese es, a rasgos generales, el efecto psicológico que ha producido históricamente meterle ese concepto a la humanidad de que, bueno, partimos prácticamente de lo más terrenal, de lo más terrestre y lo más básico. Pero tengamos en cuenta de que esa supuesta creación a partir del barro consiste en una formación, en un modelado. No hay una creación como tal, porque moldear, dar forma, es diferente a crear. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí es donde vamos a entender de dónde sale ese supuesto origen del polvo de la tierra. Cuando vamos a la parte científica, ya para ir entrando a una teoría pues un poco más reciente, sobre todo desde que el ser humano comenzó a mirar a las estrellas y a entender de dónde salen todos los elementos que conforman el planeta Tierra y los seres vivos, nuestros cuerpos, los ríos, las montañas,
Todos esos elementos tuvieron un origen, es decir, no aparecieron mágicamente sobre el planeta Tierra, sino que hay una fábrica en el universo donde todos estos elementos se producen y luego que se producen, estos elementos entran a conformar planetas e incluso seres vivos. ¿Qué es lo que hemos llegado a entender? Que todo lo que está vivo en el mundo tiene partes de estrellas. El carbono del cuerpo humano, el oxígeno que respiramos, el nitrógeno de la atmósfera, el azufre en los minerales, el cloro que consumimos en la sal, todo eso en algún momento fue parte del universo y de la estrella o de la explosión de una estrella. Por eso se dice que somos polvo o cenizas de estrellas. Antes de convertirse en materia viva, los elementos que componen cada organismo en la Tierra, el calcio de los huesos, el oxígeno de la atmósfera, el carbono de cada célula, tuvo que haber pasado por una o varias generaciones de estrellas que nacieron en esta región específica del cosmos. La explicación científica parte del origen del universo, ese inicio donde se formaron únicamente los elementos más ligeros, como son el hidrógeno y el helio. El resto de la tabla periódica, hierro, carbono, calcio, fósforo, tuvo que ser sintetizado en el interior de las estrellas a lo largo de generaciones sucesivas que se extendieron por miles de millones de años. Entonces, esta teoría científica, en resumen, lo que indica es que varios de los elementos, sobre todo los más ligeros, que componen todo el universo, se comenzaron a crear desde el origen del mismo. Sin embargo, hay elementos más pesados que se fueron conformando o creando después en núcleo de estrellas. Las estrellas contienen los elementos ligeros que surgieron desde el origen, pero también a partir de la fusión y de todos los procesos que internamente hace la estrella, también se crean los elementos más pesados. Cuando la estrella llega a la etapa final de su vida como estrella, hace un proceso de implosión. La ciencia habla de explosión, pero realmente es una implosión porque la estrella se derrumba hacia adentro, implosiona, como el pulsar del corazón, como ese palpitar, ese pulsar universal, y una vez implosiona, se expande, y en esa expansión libera todos los gases, los elementos que pasarán a conformar durante un proceso de, miles de millones de años, conformarán nebulosas. Y las nebulosas son los nidos de estrellas. En las nebulosas se comienzan a unir los procesos de ley para conformar las primeras luminarias que van a dar existencia a futuros sistemas solares. A partir de esas luminarias se crean todos los elementos que van a rodear ese sistema solar. Primero se crea la estrella, evidentemente, y en torno a las estrellas, cuando ya comienzan a tener esa cohesión, esa gravedad, como llama la ciencia, comienzan a girar esos halos estelares donde se condensan los elementos más pesados a partir de ese polvo de estrellas y más adelante comienzan a surgir planetas. Y esos planetas comienzan a ser impregnados por el polvo de las estrellas que ha sido liberado desde las estrellas que murieron antes y por las estrellas que se están conformando. Así los planetas se crean con todos esos elementos y esos elementos hacia futuro, y esos elementos son los que van a conformar la vida. En el caso de este planeta, la vida principalmente está basada en 4 elementos: agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. Y a partir de ahí, pues, todo lo que existe en este lugar. La ciencia que confirma que el 97% de nuestro cuerpo está constituido por polvo de estrellas. Es decir, todos los elementos que conforman nuestro cuerpo hace miles de millones de años estuvieron procesándose en el centro de las estrellas. Cuando estas estrellas implosionaron, lanzaron todos estos elementos al universo y esos fueron los que se utilizaron para conformar toda esta estructura física y todos los seres vivos en el caso de este planeta. Carl Sagan nos dejó una frase muy poética: somos polvo de estrellas. Esto definitivamente iba más allá de la poesía y se convierte en una realidad científica. Los átomos que componen nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea se originaron en el interior de estrellas masivas que existieron antes de nuestra propia formación. Durante el proceso de fusión nuclear en el núcleo de una estrella, los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se convierten en el elemento más pesado a través de reacciones nucleares. Vamos a pensarlo de una forma más sencilla. Imagínate que tienes una bola de fuego, y esta está compuesta por distintas capas. Cada capa se corresponde a un elemento químico distinto. Para que empiece a quemar el siguiente elemento, se debe haber terminado de quemar todo el elemento químico anterior. Primero se queman los elementos más ligeros, y cada vez vamos quemando elementos más pesados. Primero quemaríamos el hidrógeno, luego el helio, luego el carbono, oxígeno, neón, silicio y hierro. ¿Y ahora qué? Una vez se acaba todo el combustible, la estrella puede llegar a colapsar gravitacionalmente o desencadenar una explosión termonuclear.
Una vez la estrella explota, es decir, se origina una supernova, estos elementos más pesados se dispersan en el espacio. El restante de la supernova que se dispersa por el universo se mezcla con otras nubes de gas y polvo y eventualmente forman nuevas estrellas y sistemas planetarios. En el caso de nuestro propio sistema solar, se cree que se formó a partir de una nube de gas y polvo enriquecida con otros elementos procedentes de estrellas anteriores. A medida que los planetas y las formas de vida se desarrollaron en nuestro planeta, los elementos primordiales, incluidos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos esenciales para la vida, se incorporaron en la composición de los organismos vivos, incluidos los seres humanos. En este sentido, los átomos que nos componen, literalmente, se originaron en el corazón de estrellas antiguas que colapsaron y liberaron su material al espacio. Y esta teoría científica va bastante en sintonía con lo que dice el primer capítulo de Juan, que esto ya es el mensaje de Jesús. Recordemos que las primeras citas bíblicas del Génesis que tocamos es el legado del Antiguo Testamento, donde está la influencia del falso Dios, como tantas veces lo hemos denunciado en este canal. Jesús fue un hombre de las estrellas que en su mensaje trajo un conocimiento de verdad. No solamente lo que está en la Biblia, sino que también en libros apócrifos hay muchísimo conocimiento donde Jesús habló de la ley de la vida. En el Evangelio de la Paz, por ejemplo, dijo que en todo lo que haya vida, ahí está escrita la ley del origen. En todo lo que haya vida, ahí está el Creador. En todas las partículas del universo, en el río, en la montaña, ahí está escrita la ley de la vida, que también está en los hombres. Dice, está en tus huesos, en tus músculos, en tus intestinos. Y esto es básicamente lo que dice esta cita, ¿no? El verbo hecho carne. En el principio era el verbo. La teoría científica dice que desde el origen se crearon elementos primordiales para todo lo que existiría. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Galaxias, planetas, estrellas, humanidades, animales, ríos, montañas. Absolutamente todo lo que existe tiene una materia prima y es el verbo. Y el verbo es la ley, los elementos, por así decirlo, que constituyen todas las creaciones. Todas las creaciones tienen vibración, todas las creaciones tienen partículas, todas las creaciones tienen resonancia, tienen luz, tienen vida. La creación original contiene esos elementos primordiales que son desde el origen. Y eso es lo que esta cita llama el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí básicamente lo que esta cita nos está diciendo es que los elementos que conforman todas las creaciones son desde el origen. Y a partir de ese origen se crearon estrellas, mundos sistémicos, galaxias, que siguieron replicando ese principio original. Es decir, la estrella cuando implosiona y libera todos los elementos, está replicando con eso el principio original. No la explosión del Big Bang, sino la implosión que generó de manera sincrónica, de manera equilibrada y perfecta, la expansión de todos los elementos para que hacia el futuro se creara la vida y se creara pues todo lo que existe. La estrella replica en una escala menor lo que pasó en el origen. Y usted se preguntará en este punto, bueno, pero entonces, ¿de dónde sale toda esta historia de que fuimos creados a partir del barro? Bueno, tengamos en cuenta de que todas estas historias que mencionábamos al principio, primero la de la Biblia, parte del relato o de la influencia de un falso Dios. De estos seres antiguos que se mostraron como dioses a las culturas antiguas, se pensó desde la antigüedad que ellos habían sido nuestros creadores, porque así lo enseñaron. Entonces las citas del Génesis hablan de un Dios formador que crea, entre comillas, al hombre del polvo. También en la antigua Sumeria, los Anunnakis, seres reptiles, le enseñaron a los seres humanos que ellos habían sido los creadores a partir de la arcilla del río Tigris. Luego, en la cultura egipcia, también en la cultura china, también en la mitología griega, se habla de estos dioses, entre comillas, que habrían moldeado al hombre terrestre. Así que esta historia de que nosotros fuimos creados a partir del polvo de la tierra está relacionada con la influencia de los antiguos dioses, de los falsos dioses. Los seres extraterrenos negativos, que no es que hayan creado al hombre, manipularon al ser humano para gobernar sobre nosotros. Y claro, todo esto tiene relación con esa misma historia del origen del mal, que bueno, aquí muestro la estatua que Daniel le reveló a Nabucodonosor, porque tiene relación con esto, ¿no? Cuando dice que la estatua tiene una cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Miren que aquí está la mención del barro. Esto es una referencia a las primeras humanidades que menciona, por ejemplo, el libro secreto de Juan. Por aquí vamos a entender de dónde sale eso del barro.
¿Cómo así que nos moldearon a partir del barro? Entonces, las primeras humanidades representadas en estos metales tenían una condición diferente y llegó un momento en la creación donde comenzaron a existir las humanidades físicas como nosotros. Estas humanidades previas al tiempo del caos, al momento donde se genera una desviación, en estos tiempos no existía una humanidad física igual que nosotros. Me refiero con estos cuerpos exactamente iguales, con esta condición. Sí había humanidades más densas, sobre todo en este cuarto tiempo del Lelet, el tiempo de hierro. Entonces, aquí es donde asociamos con la estatua de Nabucodonosor. La primera edad de las humanidades era de oro, el Pijeradán. La segunda era de plata o espíritu. La tercera de bronce o éxtasis y la cuarta de hierro. En ese cuarto tiempo de hierro, simbólicamente hablando, es donde comienzan a existir los humanos de carne. Vamos a tener esta imagen de referencia, las primeras humanidades de oro, grandes superlogos solares, de donde se expande la vida. Luego tenemos estrellas más pequeñas, por ejemplo como nuestro Sol, que regentan los mundos sistémicos. Y luego tenemos los planetas, los seres que albergan la vida humana, que encapsulan la vida humana, que está determinada por esto que vemos acá, cuerpos físicos. Entonces, una creación va dando vida a la otra. Los grandes logos solares dan vida a las estrellas que van a guiar sistemas solares, que a su vez dan vida a los planetas, y los planetas dan vida o encapsulan la vida de las humanidades físicas. Todo esto se genera a partir de los elementos que produce la misma creación desde el origen y que luego las estrellas se expanden en ese proceso de implosión. De aquí salen todos los elementos para la creación de las humanidades, para la creación de los cuerpos humanos. Porque hay que decir algo, nosotros no somos solamente el cuerpo físico, nosotros primordialmente somos espíritu, pero si hablamos del cuerpo físico como tal, tampoco es que haya sido sacado del barro o del polvo de la tierra. Estos cuerpos, los elementos que se utilizaron para crearlos, se sustrajeron precisamente del polvo de las estrellas, de los elementos que están en el universo y que terminan nutriendo o llegando a los diferentes planetas. De ahí se saca la materia prima para crear estos cuerpos orgánicos, no de un barro con arcilla y todo esto. Pero entonces, ¿de dónde sale esto? Precisamente de acá, del tiempo de hierro, cuando se produce la desviación en Sofía, en el tercer reino. Dentro de esa desviación de razas que comenzaron a degradarse, dice el libro secreto de Juan que estas razas degradadas quisieron en un punto también expandirse, crear una quinta raza. Y ahí es donde surge la idea de crear estos cuerpos físicos. En el relato del libro secreto de Juan lo podemos entender mucho mejor. La imagen del invisible, esto es el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Entonces, esta primera humanidad, la humanidad de oro, Armosel, enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo forma humana. Es decir, desde la humanidad de oro se mostró en el tiempo o en el reino de Yaldabaoth la figura humana, es decir, cómo moldear los elementos, la materia prima que surge desde el origen, desde los grandes logos solares, cómo moldear eso para conformar un cuerpo biológico funcional para que a partir de ahí se creara la quinta raza después del caos. Estos cuerpos físicos que contenemos nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. La imagen es el arquetipo del cuerpo humano. Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos básicamente? El cuerpo humano. Un cuerpo perfecto, con unas características, y basados en esa imagen, en esa información que se les dio, que se les mostró, estas razas desviadas toman la decisión. Y dice, Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid, creemos un ser humano a imagen de Dios, es decir, copiado de la imagen que habían visto, y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces aquí es donde se origina el tema del barro. ¿Por qué? Porque ellos toman un modelo original, lo copian, es decir, le dan forma, lo moldean, lo modelan, como dicen todas estas historias ancestrales que supuestamente crearon al ser humano. No, no lo crearon, porque primero, ellos no pueden crear espíritu.
Los espíritus humanos ya existían, que fueron aquellos espíritus que existían en el tiempo de Sofía, que se desviaron, se equivocaron, que contribuyeron en la creación del mal, pero se arrepintieron. Y esos espíritus humanos que ya existían fueron los que luego encarnaron en esos cuerpos físicos para, de alguna forma, resarcir el error que habían cometido. Es decir, vivir la experiencia física para que vivieran en carne propia lo que sucede a una humanidad cuando se desvía. Es decir, se les dio la oportunidad de retornar a la luz, luego de que habían caído, evidentemente. Entonces ya los espíritus existían. Y lo que hace la luz es mostrarle al reino y al Dabaos que estos eran humanidades, no es que eran espíritus, entidades, no, eran humanidades físicas que estaban desviadas y que tenían la tecnología, la ciencia material de cómo se moldeaba la materia, cómo se utilizaban estos elementos que provenían del universo para crear cuerpos orgánicos. Entonces, estos cuerpos orgánicos no es que ellos los moldearon del barro, no, los crearon a partir de los elementos de las estrellas, pero el tema del barro, que más que todo es simbólico, hace referencia a la semejanza con ellos. Es decir, ¿qué es el barro? Para que se entienda. El barro es la semejanza, el legado oscuro que nosotros tenemos por la influencia de estos antiguos seres en tiempos y en mundos antes de la Tierra. Esa mancha oscura que tenemos como herencia de la manipulación de estos seres. Y esa herencia es el error, la equivocación, esa condición humana de tender al vicio, de tender a violentar la ley, de tender en muchos casos al mal. Eso es el barro. Entonces, estas humanidades posteriores al caos, somos una mezcla, como lo muestra el símbolo de Daniel, somos una mezcla de hierro y barro cocido. Tenemos el hierro por la herencia de las humanidades anteriores, pero tenemos el barro por la influencia de estas razas desviadas. A imagen de humanidades anteriores con semejanza a los demonios de Yaldabaoth. Y de ahí nace la historia del barro. Entonces a nosotros no nos crean del barro, a nosotros nos moldean, es decir, nos imprimen la semejanza con estos falsos dioses para que nosotros les seamos útiles, como dice la leyenda de Enki, ¿no? Para que el ser humano fuera esclavo de los Anunnakis. Eso es lo que realmente ocurrió, ¿no? En el símbolo, porque esto tiene muchas más cosas, pero para resumir esta historia, el tema del barro es la semejanza que tenemos con las humanidades desviadas. Crearon con sus poderes y copiaron, aquí está, copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron, llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces nuestro origen o los elementos que conformaron el origen de estos cuerpos sí fueron sustraídos de los elementos del universo, porque están por toda la creación. Y estos elementos fueron utilizados por estas razas desviadas para darle forma a estos cuerpos físicos, pero eso sí, basados en un principio original. Recordemos que el diseño del ser humano no fue creado por Yaldabaoth, no fue creado por los Anunnakis, por Jehová, no. El diseño se les dio, es decir, se les dio la información de cómo se hace. Y ellos tomaron esto, lo copiaron y le imprimieron su vaho, le imprimieron su barro, le imprimieron su polvo de la tierra en el símbolo, porque ya sabemos lo que significa el barro, el error de ellos, ese proceso de atraso para que estas humanidades les fuesen de utilidad y ellos poder alimentarse de nosotros. Entonces, estas humanidades físicas, en sus cuerpos físicos, nosotros contenemos el error, tender al mal, porque es la herencia que tenemos de ellos. Ese es el barro con el que nos moldearon. Y ahí es donde entra la leyenda que veíamos de los Kitchen o del Popol Vuh, que habla primero del hombre de barro. ¿Cuál es el hombre de barro? Ese hombre manipulado en los tiempos y mundos donde se generó la desviación. Luego viene el hombre de madera, que es el hombre que comienza a ascender, comienza a dejar el barro atrás, pero aún no es perfecto, le falta ascender. Y luego termina en ese proceso de ascenso en lo que es el hombre de maíz. El hombre que recupera la esencia luz. Por eso el maíz es amarillo, ¿no? Por lo menos el más conocido es amarillo. Y además tiene la connotación de semilla. Y la semilla cuando se siembra genera vida. El hombre maíz se siembra y da vida, se expande para dar más vida a otras humanidades. Entonces eso es lo que quiere decir esta leyenda quiche, que habla de esa manipulación desde el hombre de barro hasta el hombre maíz. Ahí está hablando más que todo del proceso de ascenso. Y esta última frase quiero mostrárselas
que está en el contacto que recibió Enrique Castillo Rincón, uno de los mensajeros de las estrellas que lo contactó le dijo lo siguiente: vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Esto nos recuerda que nuestro origen real, no el del Bao, el del caos, se deriva del centro de las estrellas, se deriva del origen de la creación, donde todos los elementos, aquello que el primer capítulo de Juan llama el verbo, la materia prima para conformar las creaciones, de eso estamos hechos. No estamos hechos del barro, de Enki, de Jehová, no. Eso es una influencia para manipular la creación original. Nosotros realmente estamos compuestos de estrellas. Este origen verdadero nos ayuda a entender que no es que seamos minúsculos, no es que seamos una creación ahí pues de baja calaña, como nos hacen creer estas historias religiosas, sino que realmente somos una parte muy importante de toda la extensa creación. Somos semillas estelares. Podemos ser ese hombre maíz que al sembrarlo genera más vida. Fuimos hechos con partes del universo y podemos ser esas semillas que hacia futuro puedan contribuir a la expansión del universo. Seremos las estrellas que darán vida a nuevos mundos, a nuevos sistemas solares y a nuevas humanidades. Seremos creadores de hombres, mentes y conciencias. Ese es el legado y el propósito que como semillas estelares tenemos. Para ampliar este tema les recomiendo un seminario que hice hace tiempo que está colgado aquí en el canal que se llama La esencia de tu existencia. Ahí lo pueden buscar y ahí pueden ampliar mucho más este tema. No es más por esta ocasión. Si les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.